Buenas tardes a todos. Muy buena tarde, bienvenidos. Bienvenidos a su clase virtual de esta fecha 23 de octubre del año 2022. Gracias a Dios tenemos el privilegio y la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes desde los distintos lugares donde se encuentran. Tenemos una tarde muy especial con contenidos que son de importancia para su formación como futuros abogados para este país que tanto necesita de gente bien preparada para poder salir adelante en el entorno del mundo judicial. El objetivo de clase para esta tarde es reafirmar conocimientos elementales en relación a los contratos en particular, introducción al derecho procesal civil y mercantil, con su correspondiente fundamento, tanto sustantivo en relación a los contratos, como el fundamento procesal en relación exactamente al derecho procesal civil y mercantil. Dentro de los contenidos que vamos a desarrollar, tenemos los siguientes. Se recuerdan de las obligaciones que hemos estado viniendo desarrollando en las clases pasadas, pero hoy veremos las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. La clasificación de los contratos atendiendo esa fundamentación del Código Civil. Los contratos preparatorios, los contratos de gestión, los que nos ayudan a la transmisión del dominio, contratos de cesión de uso o de goce, contratos de custodia, contrato de servicios de prestación de servicios profesionales. Entre otros, los temas que vamos a ver son los que tenemos enumerados en esta diapositiva. Muy bien, las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Cuando hablamos de hechos o actos ilícitos, nos estamos refiriendo a todas aquellas circunstancias en las que, sea por intención, por premeditación o por un asunto eminentemente de culpa, por impericia, por imprudencia, cometamos algún acto que riña con normas establecidas en el Código Penal, pues esos hechos, esos actos ilícitos tienen sus consecuencias. Y las consecuencias están reguladas no solo en materia penal, sino también tiene consecuencias de materia civil. Son las que vamos a enfocar en esta, como uno de los primeros puntos de esta clase. Las obligaciones que provienen de hechos ilícitos o de actos que riñen con la ley, la doctrina les llama como cuasidelitos. La definición de estas obligaciones tenemos como tales a las que provienen de hechos y actos ilícitos y consisten en responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil que, como venimos platicando, conlleva la comisión de un ilícito. Tenemos un fundamento, tenemos un sustento legal para esa responsabilidad civil como consecuencia de un hecho ilícito o delictivo. El artículo 1645 del Código Civil, que bueno que lo tengan a la mano, regula que toda persona que cause daño o cause perjuicio a otra, sea de manera intencional, sea por descuido, sea por imprudencia, sea por impericia, sea por negligencia,
está obligada a reparar ese daño, salvo que demuestre que el daño o el perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la persona que se sienta o que sea víctima. Pero la esencia es de que quien cause daño o perjuicio es responsable. Hay que pagar por ese daño o perjuicio, sea cualquiera o cualesquiera las causas que hayan permitido ese daño. Y se recuerda que daño es la afectación, es esa afectación que sufre el patrimonio, es la afectación que puede sufrir la persona también. Y que perjuicio es la ganancia lícita que se deja de percibir a consecuencia del daño. Vamos subiendo un poquito de volumen porque teníamos... Ahí estamos. Bien, ¿cuándo hay que pagar el daño? ¿Cuándo hay que pagar el perjuicio? Generalmente al final de todo proceso penal. Si se da en la forma ordinaria o común, es decir, que si un proceso penal cumple las distintas etapas, la etapa preparatoria, la etapa o fase intermedia y la etapa de juicio oral hasta llegar a sentencia. Y después de sentencia, si es una sentencia condenatoria, a consecuencia de, se genera o se establece, se regula una audiencia más para lo que la ley le llama reparación digna, que no es más que el pago de daño y perjuicio. Pero puede ser al final de un proceso que le podemos llamar normal o común, el proceso ordinario hasta llegar a sentencia. Pero también puede ser una sentencia que se obtenga en cualesquiera de los procedimientos específicos. Recuerde usted que el Código Procesal Penal, y ahí sí le suplico que lo tenga a mano, establece una serie de procedimientos específicos, lo que abrevia tiempo, pero que al final hay una sentencia, hay una responsabilidad tanto penal como civil. Entonces, esos daños pueden pagarse al final de un procedimiento específico, de procedimiento abreviado, por ejemplo, un procedimiento simplificado, puede ser también por un procedimiento de averiguación, por un procedimiento de averiguación que tienen regulada exactamente su normativa en el Código Procesal Penal. Y le ruego que vean, por favor, esos temas del artículo 464 del Código Procesal en adelante, hasta incluso el procedimiento especial de averiguación. Pero el daño y perjuicio también puede o debe pagarse en otro procedimiento que la ley ha generado por una reforma que hay en el código o del Código Procesal Penal, que es el procedimiento especial de aceptación de cargos. Ahí también surte efecto el pago de daño y perjuicio. Miren, ya ve la concatenación, la relación estrecha que existe entre las ramas del derecho y específicamente con los temas como el que estamos abordando. En el procedimiento especial de aceptación de cargos, de hecho hay una sentencia, va a haber una sentencia, pero tiene una característica muy especial, muy particular, que está regulada en el decreto 10/2019 y ahí encontramos una serie de normas. No vamos a abarcarlas por cuestiones obvias, pero le referimos. En esa ley de aceptación, esa reforma al Código Procesal Penal, que es un procedimiento especial de aceptación de cargos, allí lo que sucede es que en la primera audiencia, si es ligado a proceso un sindicado
por cualquiera de los delitos que establece esa normativa, y que no voy a entrar en detalle, tiene ventajas. Las ventajas que tiene para el sindicado es que si, habiendo sido ligado a proceso después de la primera declaración, acepta someterse al procedimiento especial de aceptación de cargo, por supuesto, atendiendo los principios de esa normativa, que es estar bien informado, que la aceptación sea voluntaria, que esa aceptación sea con pleno conocimiento de las ventajas y desventajas de esa averiguación o ese procedimiento especial de aceptación de cargo, para ser concreto. Pero una de las consecuencias de la aceptación de cargo es el pago. ¿Pagar qué? Daños. ¿Pagar qué? Perjuicios. Y eso pues, el derecho del sindicado es venir y aceptar el cargo. Pero el derecho de la víctima es que va a tener el resarcimiento, que va a tener el pago exactamente de lo que pueda documentalmente probar. En ese procedimiento especial de aceptación de cargo, pues otra de las circunstancias que benefician al sindicado es el hecho de que se le reduce a la mitad la sanción o la pena que la ley establece. Bueno, vemos pues cómo los procedimientos específicos regulados en el Código Procesal Penal tienen como consecuencia al dictar una sentencia, y al dictarse una sentencia surge la obligación del sindicado del pago de daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios nos lleva al derecho civil. Y el derecho civil, de manera clara, de manera taxativa, establece que toda persona que cause un daño está obligado a reparar. Eso en cuanto a la reparación de daños. Bueno, muy bien. ¿Dónde vemos o dónde encontramos nosotros lo relativo a la reparación digna? Está en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Veamos, porque siento que es importante para que ustedes puedan de alguna forma ir integrando esas normas que les son de interés particular. Estamos bien. Vamos a ir observando que existe una obligación del responsable de un hecho delictivo de cumplir, de pagar daños. Sí, estamos bien, estamos bien. Estoy hablando de la intercomunicación, que parece que se nos estaba perdiendo, pero estamos bien, por lo que vemos ya. Entonces, derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado, o sea, la afectación del daño, afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias, como sujeto de derecho, contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, al fin de que pueda disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho que haya sido afectado. En la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso la indemnización de los daños y perjuicios derivados de ese ilícito, esa reparación, ese pago, esa consecuencia civil es a la que se refiere exactamente el artículo 124 del Código Procesal Penal, la reparación digna. Entonces, esos daños están regulados en materia civil como un derecho de la persona a reclamar, y en materia penal la obligación del sindicado de cumplir. Y hay, en cuanto a la reparación digna, existen una serie
supuestos que tiene establecido ese artículo 124 para evitar que también la reparación digna en procedimientos específicos o en el procedimiento especial o en cualquiera de los procedimientos para llegar a sentencia al Código Procesal Penal se conviertan en una forma o una manera de enriquecimiento ilícito. Muy bien, tenemos que tener en consideración que el plazo para la reparación pues prescribe. Esas circunstancias la podemos observar siempre en nuestro código procesal, perdón, en nuestro código civil. Regresamos a nuestro código civil. La prescripción por daño. La prescripción por daño la tenemos en el artículo 1673. Vayamos, por favor. Vamos a ver si no estamos. Bueno, muy bien. Veamos, por favor. No nos salgamos del 1645. Estamos lo que es el pago de daños o los daños que regula el Código Civil. Pero luego veamos lo relativo a la prescripción. Incluso cuando hablamos de daños, el mismo Código Civil regula lo relativo a lesiones, a difamación y todo ese tipo de circunstancias que generan la afectación a la persona propiamente dicha. Y, por supuesto, vemos que la consecuencia de la reparación debe atener o debe concretizarse en las sentencias que puedan o que se dictan en los órganos jurisdiccionales. Esto porque estamos hablando exactamente de obligaciones provenientes de actos o hechos ilícitos. Debe observarse también los accidentes de trabajo que están establecidos en el Código Civil y que debemos de tener en consideración que el plazo para la prescripción del requerimiento, del pedido o reclamo del daño prescribe en un plazo de 1 año. Hay algunas excepciones a las que hace alusión más que todo la jurisprudencia, a que hace alusión la doctrina y efectivamente el Código Civil, pues lo que taxativamente establece es que la acción para pedir la reparación de los daños y perjuicios, y que se refiere el título de daños, es de 1 año. ¿Contaba a partir de cuándo? Contaba a partir del día en que el daño se provocó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de la persona responsable del mismo. Y si es una consecuencia o la consecuencia de una sentencia, entonces a partir del momento en que esté condenado, a partir de ese momento la reparación, el daño debe ser reclamado e inicia a contar el plazo de la prescripción. Bueno, pasamos de este tema y nos vamos ahora a lo que nos compete, los contratos de promesa y contratos de opción. Son llamados contratos preparatorios. Y son preparatorios porque mediante estos contratos, mediante los cuales las partes se obligan entre ellas o con un tercero a realizar un contrato principal. Se les llaman accesorios, se le llaman preparatorios, se le llaman preliminares a la promesa, a la opción, porque estos contratos solo sirven de plataforma, de base legal para poder en el futuro realizar un contrato principal. La promesa es el contrato en virtud del cual 2 o más personas se comprometen a realizar el contrato principal a que referimos.
Los elementos personales están el promitente y el promisario. Aunque de hecho cuando trabajamos ya algún tipo de documentos notariales que tengan que ver con contratos de promesa, generalmente anotamos si es una permuta, promitente permutante y promitente promisario o permutante, el que ofrece, el que ofrece dar, el que ofrece aceptar el cambio de un bien por otro. Son promitentes permutantes. Pero si se trata de una compraventa, al tratarse de una compraventa existen dos personas, dos partes, el promitente vendedor y el promitente comprador. Veamos que esos contratos preparatorios tienen ciertas ventajas para las partes, pero también significan ciertos riesgos. Creo que en una de las clases pasadas ya platicamos del riesgo de que esos contratos sean elaborados, sean trabajados por notarios con muy poca ética y que se presten al ardid, que se presten a la posible comisión o enriquecimiento ilícito de alguna de las partes, principalmente del promitente vendedor. ¿Por qué razón? Porque al realizar esas promesas anotan de manera deliberada y eso es totalmente ilegal, riñe con la ética, que de no cumplir el promitente comprador con pagar el monto, el monto del valor del bien pactado, del inmueble o la cosa que tenga que venderse, en el plazo establecido perderá la totalidad del dinero que haya dado en arras o en abonos. Eso es, esa es una actitud totalmente arbitraria. Para mí es ilícita porque genera un enriquecimiento sin causa. Y lo que hace es dejar en desventaja a un promitente comprador que de repente por alguna circunstancia no prevista no haya cumplido o en algunas otras circunstancias el promitente vendedor se esconde para ya no recibir los últimos pagos a fin de qué? A fin de hacer propio el dinero abrazado en la cláusula que el notario de manera arbitraria colocó. En esas promesas de venta como un contrato preparatorio, lo que debe hacerse es actuar con solvencia, con moral, con honor, con honestidad, con rectitud y pensando en cualquier circunstancia no prevista. Por ejemplo, si el promitente comprador desistiera del contrato, el promitente vendedor le devolverá el 90% del dinero recibido, quedándose el promitente vendedor con un 10% en concepto de daños y perjuicios. Eso sería lo prudente, eso sería lo ético. Pero bueno, estamos hablando de las promesas de ventas como contrato. Entonces, de elementos personales, promitente y promisorio o promisario. Y la opción, pues es un contrato unilateral, es una promesa unilateral que una persona hace a favor de otra sin que contraiga ningún compromiso otorgándole la facultad de adquirir una cosa o un derecho. El elemento personal de este tipo de contrato es optatario y concedente. Bien. Ingresamos al mundo de los contratos denominados de mandato, no de representación. Este es un contrato de gestión, en virtud del cual una persona encomienda a otra realizar uno o más actos o negocios, pudiendo encargarle
que obre a nombre propio, pero a cuenta del mandante. El mandato entonces es esa posibilidad que se tiene, que los individuos tienen para realizar ciertos actos administrativos o judiciales en representación de otra persona a quien se le llama mandante. Elementos personales del mandato. Está el mandante y está el mandatario. Mandante quien faculta, quien otorga. Mandatario a la persona a quien se delega determinadas funciones. Para eso hay que tener en cuenta la ley del organismo judicial y todas las facultades que deben describirse en el mandato, dependiendo de la clase del mandato. Y clasificación del mandato, veamos de una vez. Clasificación del mandato según la representación. Puede ser mandato con representación y puede ser un mandato sin representación. Para ello es necesario que nosotros veamos el fundamento sustantivo de esta clase de mandatos. El mandato, como bien lo hemos mencionado, es esa facultad, ese derecho que una persona le da a otra para encomendarle que realice determinados actos. Dijimos ya administrativos, dijimos ya judiciales. El mandato puede otorgarse, como lo habla su clasificación, con representación o sin ella. El mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Mandato con representación. El mandatario obra a nombre del mandante y todos los compromisos administrativos o judiciales que adquieran obligan al mandante, a quien le dio esa facultad. El mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Es decir, allí la facultad es limitada. Clasificación del mandato según el negocio. Hay una serie de clasificaciones del mandato atendiendo lo que va a facultar para la circunstancia legal, mercantil o por la cual se va a conceder. Está el mandato que puede ser con poder general, puede ser con poder general con cláusula especial, puede ser también con poder judicial y con poder especial. Veamos cómo el Código Civil regula esas circunstancias y nos ayuda a determinar las diferencias que pueden darse. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poder dante general. Y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados del poder dante. Los representantes de los menores o incapaces o ausentes no pueden dar poder. Esto lo veremos en un momento. ¿Cómo no pueden facultar? Pero veamos en cuanto al mandato general, cuando necesita cláusula especial. El poder general va a necesitar cláusula especial cuando sea para enajenar, para trasladar el dominio de un bien. También para gravarlo, para hipotecar,
para afianzar, para transigir o para poder disponer de cualquier otro modo de la propiedad del mandante. En esos casos sí necesita cláusula especial. Y para todos los demás actos en que la ley requiera la cláusula especial. Creo que hemos de manera concreta especificado cuándo debe darse o extenderse un mandato general con cláusula especial. Pero también está el Poder Judicial. Es el que es ese mandato en el cual se faculta al mandatario para que pueda realizar determinadas acciones, pueda defender en juicio o representar en juicio, mejor dicho, al mandante. Y el poder especial que hemos dicho es cuando la ley así lo requiere, deben tenerse en consideración esas circunstancias. Pasamos ahora al mundo del contrato de sociedad. Por el contrato de sociedad, dos o más personas convienen, se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para poner en común bienes o servicios, para ejercer una actividad económica y repartirse las ganancias. Así está conceptualizado legalmente, que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas, porque puede darse, convengan, acuerden, determinen, poner en común bienes o servicios para realizar alguna actividad de tipo económica y, por supuesto, dividirse las ganancias de la misma. ¿Quiénes no pueden celebrar contrato o este tipo de contrato? Es necesario tener en consideración que no puede realizar este tipo de contrato de sociedad los cónyuges. Los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, salvo que figuren como consocios terceras personas. También debe tenerse en consideración que en esos casos se exceptúa en el caso de sustitución legal, que pueda darse sustitución de un contrayente por otro dentro de una sociedad. Pérdidas y ganancias. Bueno, cuando hablamos de contrato de sociedad, hay que tener en consideración que pueden darse cualesquiera de esas circunstancias, de que puedan obtenerse algún tipo de ganancia, pero que también puedan haber pérdidas, que es normal, y más en una administración incorrecta o inadecuada. En caso de no haberse determinado en el contrato la parte que cada socio debe tener en las ganancias o pérdidas, se dividirán unas y otras a prorrata, de manera proporcional, atendiendo el capital que cada uno haya aportado a la sociedad. ¿Qué sucede con la terminación de un contrato de sociedad? Cuando termina, puede ser porque puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse, o también puede extinguirse en su totalidad la sociedad que haya sido establecida. Liquidación. A consecuencia de una rescisión de contrato de sociedad, puede darse también la liquidación de la misma. La sociedad subsistirá, o terminada la sociedad, subsiste la persona jurídica, pero solo para los efectos de la liquidación, correspondiendo a los liquidadores representarla en juicio activa y pasivamente. Activa si hay que plantear alguna acción y pasiva si se es sujeto
de una demanda en contra de esa sociedad que ha concluido, que se ha extinguido, pero que se mantiene solo con fines o solo para los efectos de la liquidación. Al entrar en liquidación, se agregarán a la razón social las palabras en liquidación. Sociedad X y Y en liquidación, por ejemplo. Esto es en cuanto al contrato de sociedad. Y en el mundo de los contratos, tenemos el contrato de compra-venta. Son de tracto muy común, son los, diría yo, los que más se observan en el mundo del derecho notariado, concatenado con el derecho civil. Por el contrato de compraventa, una de las partes denominado vendedor le transfiere, le traslada la propiedad de una cosa o un bien y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Los elementos personales, entonces, tenemos el vendedor y el comprador. Debe tenerse en cuenta que la entrega de la cosa debe ser real, legal y simbólica. Cualesquiera de esas circunstancias se genera cuando se da o se materializa un contrato de compraventa. Recordemos que el contrato de compraventa solo se perfecciona cuando se da el consentimiento entre las partes en relación a cosa y precio. Aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, queda perfeccionado el contrato con el consentimiento expreso de las partes. Existe una prohibición en relación a los contratos de compraventa. Aló, que no se les olvide. Es prohibido el pacto de retroventa, es decir, si X y Y realizan un contrato de compraventa, en las cláusulas de ese contrato de compraventa no puede establecerse una cláusula que establezca: ambas partes convienen en retroventa. Eso está legalmente prohibido y eso puede verlo en la prohibición del pacto de retroventa en nuestro Código Civil del artículo 1790 en adelante. ¿Quiénes no pueden vender entre sí? Recuerde usted que los esposos no pueden venderse entre sí. No pueden venderse entre sí. El marido no puede comprar de su mujer, ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges. ¿Aló? Quiere decir que si el cónyuge A le adeuda, por ejemplo, determinado monto en concepto de pensión alimenticia a la esposa X, puede adjudicar bienes en pago. Y eso no está incluido en la prohibición de que el marido no puede vender a su mujer ni aquella de él. Entonces las adjudicaciones en pago no están prohibidas. Muy bien. A otra prohibición, veamos, no pueden comprar entre sí. No pueden comprar por sí ni por medio de otra persona o interpósita persona, como lo establece el Código Civil. ¿Quiénes no pueden comprar por sí ni representando a otra persona? Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o su cuidado esos bienes. Los depositarios judiciales, interventores, síndicos, liquidadores, los bienes del depósito,
intervención, quiebra o liquidación, esos depositarios judiciales no pueden adquirir esos bienes. Tampoco los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores, mandatarios judiciales no pueden comprar los bienes que son objetos de los expedientes o las diligencias en que intervengan por ejercicio profesional o por función del cargo que tienen. ¿Qué es prohibido vender? Aparte de los productos que están fuera del tracto comercial, también existe otra prohibición taxativa de vender. Ninguna persona puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido y responder de 1645, Código Civil, daños y perjuicios. Si hubiere procedido de mala fe, por supuesto. El que comprare lo suyo por haber creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. Puede darse, y ahí el que venda cosa ajena incurre en casos especiales de estafa. De repente miramos el artículo 264 del Código Penal en su numeral 9. Entonces, no pueden, esta es una prohibición taxativa, no puede vendérselo ajeno. Y la doble venta. ¿Será que una cosa puede ser vendida más de una vez? Puede darse. Y se ha dado. Como parte de la misma experiencia que uno va adquiriendo como profesional, se va dando cuenta de una serie de circunstancias. Por ejemplo, si una misma cosa mueble se hubiere vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta hecha al que de buena fe se haya posesionado de la cosa. Y si ninguno tuviere la posesión, prevalecerá la venta primera en fecha. Si la cosa vendida fuera inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro de la propiedad respectivo. Y si ninguna venta del inmueble está inscrita en el registro, será válida la anterior en fecha. Ve cómo pueden darse esas dobles ventas si ya hicimos alusión a esa circunstancia. Bueno, muy bien. Siempre dentro del mundo de los contratos tenemos ahora el contrato de permuta, del que ya platicamos un poquitito. Por el contrato de permuta, una persona se compromete a ceder a transmitir la propiedad de una cosa o un bien que es de su legítima propiedad a cambio de la propiedad de otra. Esa es la permuta. Y los elementos personales, los permutantes. Y si es una promesa de permuta, como ya lo dijimos, los promitentes permutantes. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la cosa que recibe a cambio. Permuta es vender una cosa a cambio de la propiedad de otra. Eso está regulado en el Código Civil, ahí les referimos el artículo. Y exactamente lo que hace el artículo 1852 es dar esa conceptualización, esa referencia de que la permuta es en sí el contrato por el cual uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a otro a cambio de la propiedad de otra.
Cada permutante es vendedor y cada adquirente es comprador recíproco. Vendo y compro. En el otro lado, en la otra parte, compra y vende, o sea, el trasladar propiedad de una cosa a cambio de otra. Y un contrato mero especial, igual que todos, pero la donación. La donación es el contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Los elementos personales del donante y el donatario. Veamos. Vamos a ver. Regresemos un poquito a este contrato de donación. Tiene una característica muy especial. La donación es eminentemente revocable. Es decir, para procurar asegurar el donante un bien, en lugar de transferir por compraventa el mismo, lo que hace es donarlo. Y se va a donar porque no hay un pago a cambio de. No hay un pago a cambio de. Y si el donatario incumple o incurre en ingratitud, el donante tiene el derecho de revocar esa donación, que yo veo como un contrato muy, muy bueno, porque le garantiza al que dona el que en un momento dado, en el futuro, mediato o inmediato, el donatario pueda ser una persona que lo cuide, que lo apoye, que pueda darle lo necesario para la sobrevivencia. Y si ese donatario incurre en ingratitud, el donante puede revocar esa donación. Y hay un procedimiento específico. Ya sabemos que si se revoca la donación, hay que notificarle al donatario. Y al notificarle al donatario, él tiene 6 meses para poder plantear un ordinario de oposición a la revocación. Pero si se acude a una revocación vía judicial, el donatario tiene 5 días para oponerse a la revocación, y si en 5 días se opone a la revocación, esas diligencias voluntarias de notificación se declaran contenciosas para que el donatario acuda a la vía judicial respectiva y oponerse a la revocación de la donación. Muy bien. Eso quería abarcarlo y no dejarlo en el tintero porque es importante para su formación. Contrato de arrendamiento. Son contratos de uso y goce. Es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. No vamos a hacer mayor énfasis, que entendemos son contratos de tracto muy común en nuestro entorno. Los elementos personales, el arrendante o arrendador y el arrendatario. Ahí hay una serie de circunstancias que ver, solo algunas que se me vienen a la mente para mencionarles. Por ejemplo, los contratos tienen un plazo, se fijan un plazo. ¿Qué sucede si no se fija un plazo? Se tendrá por tiempo indeterminado. ¿Qué sucede si se fija un plazo, se cumple el mismo y el arrendador o arrendante no procura la renovación del contrato de arrendamiento? Entonces se tendrá por el contrato por tiempo indefinido. Ahí hay cosas que ver. Eso se da mucho en el ámbito de los contratos de arrendamiento de locales municipales, por ejemplo, en el que no existe la diligencia debida para procurar renovar contratos, y al incurrir o al no cumplirse con eso de parte del arrendante, o sea, de la municipalidad, los arrendatarios gozan de esos bienes inmuebles por plazo indefinido.
¿Qué es el contrato de mutuo? Por este, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el encargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Los elementos personales del contrato de mutuo están el mutuante o acreedor y el mutuario o deudor. No, no merece mayor profundidad. Un contrato que es, yo, el contrato simpático, digo, el contrato de comodato. ¿Qué es especial? Veamos. Por el contrato de comodato, una persona entrega gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin, y después se lo devuelve. El contrato de comodato usted puede darle su vehículo, documenta eso a otra persona y no le cobra nada, ni un centavo. Usted sé que lo haría, ¿verdad? Y para que se sirva el beneficiado, el comodatario, de ese bien por cierto tiempo y para cierto fin. Y después que se lo devuelva. Y si ya viene con alguna afectación de ese patrimonio, y si lo utilizó para un acto ilícito, o si fue a lugares en los que usted jamás hubiera utilizado su vehículo. Bueno, pero existe el contrato de comodato, es simpático. Los elementos personales, el comodante y el comodatario. Ya sabemos, comodante el que da la cosa mueble para que otro la use. Comodatario el que recibe la cosa mueble para utilizar. Pasamos entonces al contrato de comodato. Ya lo dejamos como un temita así de un contrato simpático. Y ahora veamos el contrato de depósito. Por este, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación y custodia, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la otra persona a cuyo favor se hizo, o cuando se le dé la orden de parte de algún juzgado que haya ordenado el depósito de un bien determinado. Elementos personales del contrato de depósito está el depositario, quien recibe la cosa, y el depositante, quien entrega la cosa para su guarda, protección y custodia. Hemos entonces pasado del contrato de depósito. Muy bien, veamos ahora el contrato de obra o empresa. Por este contrato, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga a otra persona mediante un precio que ésta se obliga a pagar. Contrato de obra. Por ejemplo, cuando se va a realizar la construcción de una casa o un edificio, etc. El contratista se compromete a ejecutar, a realizar la obra. Hay que tener en consideración la necesidad de este tipo de contratos, porque cuando no existen contratos, cuando no se identifica de manera clara todas, digamos, todos los pormenores o todos los detalles de la construcción, después se convierte en un conflicto muy, muy marcado entre el dueño o contratante y el contratista. Porque generalmente los contratistas se aprovechan de las circunstancias. Si no existe en el contrato un detalle mínimo, el realce de una pared, una ventana con determinadas características, entonces
Todo eso lo que le facilita al contratista es venir e ir pidiendo aumento por cada cosa minúscula. Entonces, son necesarios los contratos de obra. Y se pueden ejecutar. Sí, si el contratista no cumple con lo estipulado, o puede ser el contratante también, se puede iniciar un juicio sumario de la obligación especial de hacer. Y ahí entra a darle valor procesal al contrato de obra. Muy bien. El contrato de servicios profesionales. Este contrato de servicios profesionales es aquel en virtud del cual una persona llamada profesional se obliga a prestar su servicio técnico a favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución llamada honorario. Lo que estoy haciendo, respetables jóvenes, futuros abogados, es exactamente esto: prestar servicios profesionales a la Universidad Rural de Guatemala. No tanto a cambio de un honorario significativo, sino como algo que me deleita hacer, que me gusta hacer, compartir algunas cosas, y con las disculpas del caso, con las limitaciones de tiempo, a veces no profundizamos en los temas, pero este es el contrato de servicios profesionales. Y en el contrato de servicios profesionales debe tenerse en consideración una serie de aspectos que van quedando cláusulas más que todo en los contratos respectivos y que de hecho los firmamos ante la respectiva universidad, y como es en mi caso. Elementos personales del profesional y el cliente o la universidad como requirente. Están los famosos contratos de fianza. Por una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Este contrato es irrisorio. ¿Que es necesario? Sí. Pero la Biblia dice que en Proverbios, de repente busca usted, que no hay que ser fiador, que no hay que comprometerse. Estoy parafraseando. Porque por este contrato de fianza, una persona se compromete a responder o a cumplir obligaciones ajenas. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que presta. Se da mucho, por ejemplo, cuando existe la necesidad de garantizar confianza, el cumplimiento de la obligación, se da mucho en los divorcios sean ordinarios y principalmente los divorcios voluntarios o de mutuo consentimiento. Cuando existen menores, cuando existe la obligación de proveer pensión alimenticia, los jueces, atendiendo el artículo 292 del Código Civil, no pueden decretar la sentencia a menos que no se haya garantizado suficientemente el cumplimiento de la obligación de proveer alimentos. Allí es donde son útiles los contratos de fianza. Entonces, y son irrisorios porque de verdad hacerlo una vez está bien, siempre con el cuidado respectivo de evitar que el obligado se haga el desentendido, de loco, dicen los estudiantes, en cuanto a la obligación para que el fiador asuma ese compromiso. Trabajé para el organismo judicial y no se me olvida una anécdota. Había un compañero que era muy solidario. Fue fiador del comisario, fue fiador de un oficial, fue fiador de un auxiliar de mantenimiento, casi de todos era fiador.
De repente el comisario fue destituido y tenía una deuda de X cantidad en un banco. Ya estaban embargándole el salario. El auxiliar de mantenimiento tuvo problemas legales y también fue suspendido. ¿Y qué le diré? Y entonces lo molestaban. Le decía, mira, tu hermano es doctor, tu otra hermana es fisioterapista. Solo vos saliste fiador, le decían en broma. Entonces le digo que este contrato es irrisorio cuando no tenemos la prudencia y cautela y asumir esos compromisos ajenos. Pero bueno, existe el contrato de fianza y ya lo hemos platicado. Va usted al artículo 2101, 2102 en adelante y encuentra el contrato de fianza. Pero bueno, sigamos. Están otros contratos aquí. Vamos a ver si no, sí. De loterías, rifas, apuestas y juegos. Y veamos, ese contrato de loterías y rifas, como lo tenemos regulados, por estos contratos, una persona denominada empresario contrae una obligación frente a otra a efectuar con previa autorización gubernamental el sorteo para el cual este último que adquirió el billete, el ticket o el documento legalmente expedido y según el caso, a entregar el premio si hubiera resultado ganador. Esto es contrato de loterías y rifas. Elementos personales de esos contratos, el empresario, el que vende el número, el tenedor o participante, el adquirente del número, el que tiene buena suerte o el que debería tener buena suerte. Pero hay unos contratos más de renta vitalicia. Por ese contrato, una persona, realmente esos contratos de renta vitalicia son circunstanciales o aleatorios ustedes. ¿Por qué razón? Veamos. Es un contrato aleatorio de renta vitalicia por el cual una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga. ¿Se obliga a qué? Se obliga en cambio a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. Veamos los elementos personales. El que da el capital, rentista. El obligado a pagar la renta, deudor de la renta vitalicia. Y la persona sobre cuya vida se constituye la renta, generalmente es el rentista o un tercero. Don Juan otorga un bien con renta vitalicia. Él es el obligado ¿a qué? A dar la cosa, a dar el capital. ¿Quién va a pagar? El deudor de esa renta. ¿Y a favor de quién puede ser? ¿A favor del mismo don Juan o a favor del tercero que don Juan disponga? Se le llama contrato de renta vitalicia. Vimos ya los de apuestas y ahora pasamos. Vimos lo de loterías y rifas, veamos las apuestas y juegos. Por supuesto, estas apuestas y juegos lícitos. Es un contrato aleatorio por el cual cada uno de los contratantes se obliga a entregar una suma de dinero o una cosa a quien resulte ganador o ganancioso. De apuestas. Es el contrato por el cual, con el fin de robustecer una afirmación opuesta, las partes se prometen recíprocamente cierto pago o prestación al ganador. Estas apuestas se dan, por ejemplo, cuando juegan dos equipos de lo que hemos conocido, el Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, y cada quien con su apuesta. Algunos dicen le van al Real. ¿Y por qué al Real? Porque Dios es real y va a ganar. Bueno, esa es parte de la apuesta y de la argumentación. Pero esos contratos de apuesta entonces robustecen afirmaciones en cuanto a quién va a ganar.
Y las partes, ¿qué compromiso quieren? De pagar al que gane esa apuesta. Y de juego. Es el contrato por el cual, con fines de distracción o ganancia, las dos partes se prometen un pago o prestación bajo condiciones opuestas. Los elementos personales ahí son los contratantes. Como ven, hemos platicado de varias clases de contratos. Veamos. Tenemos todavía el contrato de transacción. Por este contrato, las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. ¿Es de aplicación, es de tracto o conocimiento común? Sí, puede darse. Hay personas que tienen un litigio, hay un problema, pongamos que en cuanto a los límites de dos heredades, dos terrenos. Por este contrato de transacción, las partes dicen, bueno, vamos a gastar más en abogados, vamos a gastar más en proceso. Y cuando existe la posibilidad o uno de los colegas abogados que dirige a cualesquiera de las partes es conciliador, busca la transacción. En la conciliación pueden llegar o acordar un contrato de transacción. Y en lugar de continuar con el conflicto, buscan algunas circunstancias o arreglos que puedan, aunque concedan, no van a ganar todo lo que querían las partes, pero con alguna cesión, con una concesión recíproca. Es como en la conciliación, ganar, perder. Pierdo un poco y gano al evitar el conflicto. Entonces, esas concesiones recíprocas pueden ayudar a evitar un proceso o a terminar el que está en camino. Eso de el contrato de transacción está también regulado en el Código Civil y usted puede muy bien ir y leerlo, analizarlo y exactamente la transacción es un contrato por el cual las partes, y así está regulado, mediante concesiones recíprocas, determinan de común acuerdo evitar ese punto litigioso, evitar un proceso o terminar el proceso que de alguna manera hayan iniciado. ¿Cuáles son los elementos personales? Los contratantes, los transantes. Usted puede asignarle algún nombre que tenga relación con la expresión gramatical o con lo que se logra. Los convenientes, los contratantes, los concedentes, porque ambas partes conceden parte de sus pretensiones para evitar continuar con ese litigio. Muy bien, y el contrato de compromiso es aquel en virtud del cual en un pleito entre partes se sustituye la jurisdicción ordinaria y se somete a árbitros de hecho o de derecho. Allí ya lo envía a uno a la ley de conciliación y arbitraje. Por favor, hay que leer ley de conciliación y arbitraje. Allí van a encontrar la diferencia entre árbitros de hecho y árbitros de derecho. ¿Cuántos árbitros deben integrar o deben conocer determinado conflicto? ¿Cuál es la cuantía, para que sea un árbitro? ¿Cuál es la cuantía, para que sean 3 árbitros? Eso está en la ley de conciliación y arbitraje. ¿Cuáles son los elementos personales, los contratantes o adquirentes del compromiso? Hasta ahí estamos con los contratos y espero se hayan deleitado con eso, o recordado lo que ustedes ya saben, recordando estamos. Y entramos al derecho, una rama, pero que trabajo, genera trabajo y genera posibilidades de prestar servicios, genera posibilidades de
coadyuvar a la solución de litigios entre partes. Vamos a ver conceptos fundamentales, principios, la jurisdicción y los poderes de la jurisdicción. Derecho procesal civil. Respire profundo, por favor, respire profundo. Entramos a hacer vida todo lo que es el derecho sustantivo. ¿Cómo sí? Con el derecho procesal venimos a establecer, venimos a conocer, mejor dicho, procedimientos necesarios donde vamos a aplicar normas de derecho civil. Vamos a empezar definiendo el derecho procesal civil. Con vuestro permiso. Un solo. Que sean dos. Muy bien. Derecho procesal civil. Nunca olviden, jóvenes, siempre que vayamos a definir una ciencia, tenemos que pensar en principios, en teorías, en doctrinas, en normas. Y así empezamos definiendo el derecho procesal civil. Es el conjunto de principios, doctrinas, teorías y normas jurídicas que tratan de ¿qué? De la función del Estado a través de los juzgados, de los órganos jurisdiccionales, de la organización de la competencia del organismo judicial, de los procedimientos y del proceso en materia civil. Ese es el derecho procesal civil. Son los principios, porque ya vamos a empezar a verlos. Esas directrices teleológicas que nos ayudan a ver qué caminos tenemos que seguir, qué lineamientos tenemos que seguir para poder desarrollar o para poder conocer un litigio entre partes en el ámbito civil. Teorías porque existen juristas que se dedican a analizar y generan ideas, generan esas teorías que nos ayudan a enfocar nuestro conflicto. Y doctrinas cuando dos o más juristas van formando una escuela propia y dicen, bueno, esto hay que conocerlo, por ejemplo, desde el jus naturalismo, no, hay que conocerlo desde el jus positivismo, etc. Entonces, es el derecho procesal civil, aparte de principios, aparte de teorías, aparte de doctrinas, son todas esas normas que están reguladas, ¿dónde? En el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué trata? La función jurisdiccional del Estado. ¿Y qué otro? La competencia de los juzgados. ¿Y qué más? Los procedimientos y procesos en materia civil. Así, teniendo los elementos básicos, vamos a poder definir el derecho procesal civil. Bueno, ¿y qué es proceso? Procesos son actos procesales que se inician, son esas acciones procesales que se inician con la petición, con la solicitud o la demanda y pasan un trayecto de momentos o etapas hasta llegar a sentencia. Y sentencias que pueden ser de primero o de segundo grado. ¿Y qué son los procedimientos? Entonces, concreticemos. Proceso, todas las etapas, todos los momentos dentro de un juicio que inician con qué? Inician con la demanda, se desarrollan con las distintas etapas del proceso y concluyen con las sentencias de primero o segundo grado. Y el procedimiento son todas las formalidades a que deben estar sujetos los jueces y las partes al tramitar el proceso. Hay una serie de formalidades que vamos encontrando en el derecho, en el Código Procesal Civil y Mercantil.
y ya vamos a ir viendo algunas en el desarrollo de esos temas que nos quedan. Procedimientos entonces son las formalidades a que están sujetos los jueces y las partes. Y entremos con los principios. Miren, miren, qué importante conocer los principios. Principio dispositivo, también llamado derogación. Las partes tienen la iniciativa del proceso. Aquí no es, los jueces no entran a conocer de oficio. Aquí los jueces conocen porque las partes así lo quieren, las partes lo piden, las partes lo ruegan. Ve usted, por ejemplo, en el artículo 26 tenemos cosas que ver que tienen que ver con el principio dispositivo, valga la redundancia. Artículo 26, tiene su Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos por qué es principio dispositivo. Artículo 26, su Código Procesal Civil, por favor, vaya conmigo un poquito rápido por el tiempo. Concordancia entre la petición y el fallo. Ah, bueno, ¿entre qué? Petición y fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Concordancia entre petición y fallo. Vea usted. Entonces, uno de los principios es el principio dispositivo. El derecho, por eso dicen que el derecho civil o procesal civil es rogado. No es rogado, es muy rogado. Es exageradamente formalista. Pero en el proceso realmente no es eminentemente dispositivo. Hay algunas etapas del proceso en los que no se necesita que las partes lo pidan, como cuál licenciado. Por ejemplo, cuando se ha concluido el periodo de prueba en un proceso civil, la ley de oficio establece que al haber concluido la etapa del periodo de prueba, el secretario hará la razón respectiva y se fijará audiencia que para alegatos de vista de sentencia. Ahí es de oficio. Pero entendamos que el principio dispositivo es pedir, que no se hace de oficio por los jueces. Principio de concentración. Este principio regula, o por este principio entendemos que hay que realizar el mayor número de diligencias en el menor número de audiencias. Más aplica en los juicios orales. Hay que ver los artículos del 202 al 206 del procesal civil y mercantil. Principio de celeridad. Este elimina trámites innecesarios. O sea, procura que el proceso sea rápido, que eso es una utopía también, pero es un principio y eso se lo tengo que mencionar. Elimina trámites innecesarios, vea usted el artículo 64. Principio de inmediación. Este principio lo que regula es que los jueces deben estar presentes en todas las diligencias que se desarrollen entre partes. Debe estar inmediación siempre en medio de el juez. Debe estar en las diligencias. Principio de preclusión. Las etapas del proceso civil no son para eterna memoria. Tienen plazos y esos plazos hay que irlos cumpliendo. Son perentorios y son improrrogables. Ponga ejemplo, sí. Por ejemplo, el plazo para el periodo de prueba de un juicio sumario, usted lo va a ver en el 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, es de 15 días. Para el juicio ordinario es de 30 días, va usted al artículo 123 de ese mismo cuerpo legal. Y así, el principio de preclusión establece, o por ese principio entendemos, que las etapas
son perentorias y son improrrogables, salvo el periodo de prueba que puede prorrogarse o ampliarse atendiendo a ciertas circunstancias que usted puede encontrar del 123 en adelante. Principio de eventualidad. Por este principio debemos tener en cuenta que el proceso se desarrolla en medio de circunstancias de realización incierta. Por ello hay que aportar toda la prueba. Es bueno, es necesario aportar todos los medios de prueba en el menor o en las diligencias inmediatas, en el periodo establecido, periodo de prueba. Porque puede darse alguna circunstancia, por ejemplo, que si no aporto como periodo, en el periodo de prueba la declaración de parte, digo después la voy a proponer, y nace o surge la época de pandemia, ¿y qué hago? Si está prohibido salir y está prohibido estar o llegar a los juzgados, o estuvo prohibido. Entonces, por ese principio de eventualidad y atendiendo cualquier circunstancia incierta o no prevista, es mejor aportar toda la prueba que tengamos. Principio de adquisición procesal. Toda la prueba sirve para el proceso y no necesariamente para la parte que lo haya aportado o que la haya aportado. Principio de igualdad. Debe tenerse en cuenta que las partes realmente en proceso deben de tener el mismo trato o la igualdad en trato. Es un proceso en el que existe contradicción, pero la justicia debe ser igual para todos en proceso. Allí, el 57 de la Ley de Organismo Judicial nos ayuda a desarrollar ese principio. El de economía procesal simplifica el trámite del proceso, que como lo escribimos es una utopía en Guatemala, y más si se trata de procesos civiles. Es muy complicado, es poco dable. Está también el principio de publicidad. Todos los actos procesales son públicos, pero para las partes. Principio de probidad. Este regula que las diligencias en materia procesal civil y mercantil deben enmarcarse dentro de la rectitud, la probidad, la honra, la integridad de las partes y los jueces. Principio de escrituración. En materia procesal civil, la mayoría, yo diría la gran mayoría de diligencias se tramitan por escrito. Y solo empiece a leer el artículo 61 del Procesal Civil y Mercantil y ahí encuentra una serie de requisitos que hay que entender y atender, porque es el principio de escritura el que más predomina. En el Procesal Civil y Mercantil, ¿aplica el principio de oralidad? Sí. Es contrario a la escritura y puede hacerse de palabra. Algunas peticiones, sí, muy limitadas, porque antes era más posible que se llegara al juzgado de primera instancia civil y que se hiciera un planteamiento en vía verbal o de palabra. Ahora no, generalmente los envían o requieren a las partes para que vayan y busquen un abogado para plantear sus respectivos requerimientos. Principio de legalidad. Todo acto procesal debe fundarse en ley. Principio de convalidación. Lo que no se impugna, las resoluciones a la que no nos vayamos a oponer dentro del plazo que establece la ley, se tiene por convalidado, por aceptado. Si no redarguimos de nulidad, usted puede ir al artículo 613, 614 en adelante del Procesal Civil y Mercantil. Lo que yo no redarguya, a lo que no me oponga, lo tengo por aceptado, por convalidado. Principio de congruencia. Las resoluciones judiciales y principalmente las sentencias deben ser congruentes consigo mismas, con la litis que están atendiendo y la pretensión del actor. Pretensión del actor, la contestación del sujeto pasivo, tiene que existir una congruencia entre lo que se pide por las partes y lo que resuelve el juez. Artículo 26 y 147 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien, y nos vamos a la jurisdicción. De latín jurisdictio, acción de decir el derecho. ¿Qué es la jurisdicción, jóvenes? Es una facultad inherente al Estado de administrar decidiendo en proceso.
y ejecutando las sentencias por medio del Poder Judicial Estatal. ¿Y cuáles son los elementos de la jurisdicción? Subjetivos, juez, parte y terceros. Otro elemento formal, el procedimiento y el método con que opera la jurisdicción. Material. Ese elemento material se subdivide. En el principal es el interés público en relación del derecho o en la realización del derecho en beneficio de la paz social. Y secundario, el interés privado de la composición o de los que están en litigio. ¿Cuál es la finalidad de la jurisdicción? Pretender el mantenimiento de la paz social más que la solución de conflictos entre particulares. Entonces, jurisdicción, facultad del Estado de administrar y ejecutar justicia. Los poderes de la jurisdicción. El Estado otorga a quien ejerce jurisdicción esos poderes. El notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Notio, la facultad de tramitar litigios sometidos a su conocimiento. Vean el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vocatio es la facultad de convocar, de citar, de atraer a las partes a juicio. Ahí podemos ver el artículo 111 y obliga a constituirse o a establecer un lugar dentro del proceso para poder ser notificados. Coertio es compeler, apremiar, obligar por medios legales a cualquier persona para que sea parte dentro del proceso, a que actúe conforme a derecho. Y ahí tenemos que integrar con el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial. Decretar medidas coercitivas con la finalidad de remover obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción. Judicium es la facultad o el poder de decidir con fuerza de cosa juzgada. Ahí podemos concatenar el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Y executio no es más que otro poder que consiste en ejecutar, en imponer, en hacer realidad o hacer que se cumpla lo ordenado en sentencias. Hay varios artículos, 203 de la Constitución, 57 de la Ley del Organismo Judicial y el 340 del Código Procesal Civil Mercantil, que se refiere a la ejecución de sentencias nacionales. Al final tenemos aquí un listado con cuestiones, con preguntas que les planteamos para que puedan ir haciendo a manera de resumen esas conclusiones de lo que hemos trabajado esta tarde. Es una verdadera bendición compartir con ustedes, jóvenes. Les dejamos estas preguntitas para que ustedes puedan copiarlas y por supuesto que esto es mínimo comparado con todo lo que vimos y que usted pueda ampliar todos los contenidos que van a servirle para su preparación, para resolver y ganar sus privados y para el ejercicio profesional. Bendiciones a todos, abrazos donde estén y es un verdadero gusto estar con todos y cada uno de ustedes por esta vía. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Pueden copiar.